Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Una actitud desafiante. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conquistar, trascender e impactar su generación? ¿Sabe? Para poder trascender, para poder alcanzar aquello que anhelamos en nuestro corazón, para poder ser de bendición a la presente generación, necesitamos tener una actitud desafiante. Dígalo conmigo, una actitud desafiante. Una vez más, una actitud desafiante. Una vez más, una actitud desafiante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en la vida siempre encontraremos dos clases de personas. La primera clase de personas son aquellas que viven de forma pasiva, tranquila, preocupados, afligidos por el porvenir. Son aquellos que esperan que las circunstancias sean perfectas para entonces alcanzar lo que anhelan y desean. Y la segunda clase de personas son aquellas que se ocupan y enfrentan la vida con una actitud desafiante. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre, siempre va a descubrir estas dos clases de personas. Aquellos que prefieren vivir preocupados a ocuparse. Aquellos que prefieren vivir en su área de comodidad a salir de esa área de comodidad y poder alcanzar y conquistar aquello que en su corazón está. Muchas personas hoy día prefieren vivir dentro de su área de comodidad porque vivir dentro de nuestra área de comodidad resulta agradable, fácil y poco demandante. Mientras que el vivir con una actitud desafiante implica el estar atento a las oportunidades que la vida nos presenta y estar dispuesto a tomarlas. Hoy muchas personas no se están dando cuenta de todas las oportunidades que Dios está poniendo delante de sus ojos. Y Dios está trayendo nuevas oportunidades, Dios está trayendo cosas grandes, maravillosas, pero debido a que aman tanto su zona de confort, no pueden darse cuenta de todas las buenas cosas que Dios está trayendo a sus vidas. Y lamentablemente, cuando amamos nuestra zona de confort, no solamente no podemos ver las oportunidades que Dios nos brinda, sino que también carecemos de la determinación para tomarlas. Muchas personas hoy día no están disfrutando de todo lo que Dios desea darles por el hecho de que simplemente están afirmadas sus vidas a una zona de confort y no quieren esforzarse por algo mejor. La pregunta obligada es, en cada una de las áreas de su vida, tanto en lo personal como en lo familiar, en la iglesia, en lo espiritual, mi pregunta es, ¿cuál de estas dos clases de personas refleja ser usted? ¿Usted es una persona que se conforma, pasiva? ¿O es una persona que sale de su área de comodidad? ¿Es una persona que busca trascender, que busca ir más allá? Cada uno de nosotros debe de entender que si quiere trascender en la vida, necesita tener la actitud correcta. Hay muchas personas hoy día que están desperdiciando su vida esperando un rayo de luz que pueda iluminar su densa oscuridad. No ven las oportunidades porque están esperando que las circunstancias les den la oportunidad de trascender. Y si usted está esperando a que las circunstancias sean perfectas para conquistar y trascender, déjeme decirle que los logros que usted llegue a tener en la vida serán mínimos. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener presente una cosa: que somos nosotros los que determinamos el destino que disfrutaremos mañana y no las circunstancias. Somos nosotros los que debemos de tomar la decisión de alcanzar aquello que anhelamos en nuestro corazón. Pero esto no se logra simplemente deseándolo. Para poder tenerlo y disfrutarlo, es necesario que enfrentemos la vida con una actitud diferente. ¿Qué actitud es la que está permeando su vida en todo lo que realiza? En sus estudios, en su desarrollo espiritual, en su empresa,
en sus relaciones interpersonales? ¿Cuál es su actitud? Muchas veces estamos manifestando una actitud de indiferencia, de apatía, de egoísmo. Y nos olvidamos de que nuestro destino va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven en el presente, determinado por circunstancias. Tal vez su vida no ha sido fácil. Tal vez lo que en este momento usted está experimentando no es sencillo de sobrellevar. Pero su actitud determinará si usted enfrenta esa circunstancia y trasciende, o si simplemente se queda esperando a que las cosas cambien para algún día seguir avanzando. ¿Cómo estamos enfrentando la vida? ¿Cómo estamos viviendo? La Biblia nos dice que Josué y Caleb se convirtieron en la excepción de Dios. ¿A usted le gustaría ser la excepción de Dios? Es decir, que aquello que Dios dicta como juicio para todo el género humano, Dios pueda decir, excepto Luis y Carmen, excepto Juan y Fernanda. Ese es un caso muy particular en el cual vemos en la Escritura cómo es que Dios hace una excepción en relación a una generación. Y déjeme contarle por qué. Usted debe de recordar que Moisés fue levantado como un libertador para el pueblo de Israel. Y Moisés fue a Egipto y conforme al mandato del Señor, él sacó de Egipto a toda una generación. Y estuvieron en el desierto por espacio de 40 años. Y cuando llegó el momento de conquistar, de tomar esa promesa de Dios que ellos tenían ante sus ojos, ellos no tenían lo que se necesitaba para poder conquistar. Muchas personas piensan que lo que se requiere para alcanzar el éxito es tener aptitud. Pero déjeme decirle que algo mucho más trascendente y mucho más grande que la aptitud es la actitud que tengamos para enfrentar la vida. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, pero Dios los está llamando a pelear. El pueblo de Israel no era un pueblo que estuviera entrenado en armas o estrategias de guerra. Pero Dios quería que ellos enfrentaran a sus enemigos. Dios no estaba buscando en ellos aptitud. Dios estaba buscando en ellos actitud. Y es lo que Dios está buscando hoy en su pueblo. Que tengamos la actitud de conquista. Cuando Dios les dijo a través de Moisés que era tiempo de tomar la tierra, ellos dijeron, no subiremos porque tenemos temor. Porque la gente que allí habita son gigantes, porque tienen ciudades amuralladas. Y entonces con sus acciones, con sus actitudes, demostraron que no tenían lo que se necesitaba para poder conquistar. ¿Qué es lo que se necesita? No es aptitud, es actitud. Una persona con actitud puede trascender y puede ir mucho más allá que una persona con aptitudes, pero sin actitud. La Biblia nos dice que toda aquella generación que salió de Egipto y todos aquellos que caminaron en el desierto, que ya habían sido censados y que eran mayores de 20 años, no pudieron entrar a la tierra prometida porque carecían de actitud. Y Dios hizo la excepción y dijo, toda esa generación morirá en el desierto, con excepción de Josué y Caleb. ¿Cuál era la diferencia de ellos? ¿Eran más inteligentes? ¿Eran más fuertes? ¿Tenían más capacidades? No. Tenían una actitud diferente. Cuando todos se rindieron, cuando todos fueron pesimistas, cuando todos fueron indiferentes, cuando todos decían no se puede, ellos dijeron podremos porque Dios así lo ha dicho. ¿Cómo reacciona usted cuando está enfrentando esas circunstancias de la vida que están golpeando su corazón? ¿Usted es de esa clase de personas que se desmoronan por nada? ¿Que comienzan a pensar que el pasado fue mejor que el presente? ¡Ay, qué días aquellos! Si mi presente no es el que yo deseo, es porque en el pasado no tomé las decisiones correctas que me colocaron en el momento en el que estoy.
Y si en este momento no estoy disfrutando algo que yo desearía tener, es tiempo, en lugar de lamentarme, de planificar las modificaciones que se requieren para que el mañana sea el presente que hoy desearía tener. Pero muchos de nosotros estamos viviendo de tal forma que pareciera que las circunstancias no lo deberían dar. Y algo que usted debe de tener presente es que los hijos de Dios no nos dejamos llevar y no se induce nuestra vida por las circunstancias, sino que somos nosotros los que provocamos los resultados. Somos nosotros los que provocamos las cosas. Somos nosotros los que determinamos qué habremos de experimentar y vivir el día de mañana. Josué y Caleb tomaron una decisión. Y esa decisión de salir de su área de confort les implicaría conquistar algo que no era fácil, no era sencillo, pero que sabrían que lo podrían hacer porque Dios estaba con ellos. Considere lo que dice la Escritura. Vamos a ver Números capítulo 14. Vaya ahí en su Biblia, por favor. Números capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 20. Números 14, verso 20. Mientras que usted lo encuentra, vamos a leer juntos lo que tenemos en pantalla. A la cuenta de 3 decimos: 1, 2, 3. Nuestras actitudes son más poderosas que nuestras aptitudes, ya que estas, es decir, nuestras actitudes, determinan anticipadamente el resultado de lo que podríamos intentar. Hay personas que hoy no están alcanzando a haber concretado sus sueños porque su actitud es incorrecta. La actitud que tú tengas ante el obstáculo determinará si vences ese obstáculo, si trasciendes o si éste te conquista. Entonces, nuestras actitudes son más poderosas que nuestras aptitudes. Puedes tener aptitudes para muchas cosas, pero si tu actitud no es la correcta, de nada servirán tus aptitudes. Necesitamos tener la actitud correcta, porque esta es más poderosa que tu aptitud. ¿Por qué? Porque mi actitud va a determinar anticipadamente el resultado de lo que podríamos intentar. Dios le dice al pueblo de Israel: suban y conquisten. Y el pueblo de Israel dice: no podemos. A sus ojos somos como langostas. Y entonces Dios les dice: conforme ustedes han pensado, conforme ha sido su actitud, será en sus vidas. Pero Josué y Caleb dicen: si podemos, subamos. La tierra que habremos de conquistar es tierra en la cual verdaderamente fluyen leche y miel. Y Dios dice: ellos tienen lo que se necesita para conquistar. La pregunta obligada es: ¿tienes lo que se necesita para conquistar? ¿Tienes lo que se necesita para trascender? ¿Cuál ha sido tu actitud en tu núcleo familiar? ¿Cuál es tu actitud en tu lugar de trabajo? ¿Cuál es tu actitud cuando buscas a Dios? ¿Cuál es tu actitud en la búsqueda del propósito de Dios en tu vida? Necesitamos darnos cuenta dónde estamos parados si realmente queremos tener un punto de referencia real de hacia dónde debemos de movernos y los cambios que debemos hacer en nuestra vida. La gran mayoría de personas no tienen una percepción real de su condición porque son personas que continuamente justifican sus actos. Entonces, para todo tienen justificación y no hay un parámetro real de dónde están parados, porque donde están es consecuencia de las circunstancias y de terceros. Siempre tienen un culpable. ¿Por qué no buscas a Dios? Por culpa de tal que me hace enojar. ¿Por qué no te comprometes en esta área? Por culpa de mengano.
¿Por qué no desarrollas al máximo tu potencial en el lugar de tu trabajo? Por el jefe que tengo, por las labores que me delegan. El problema no es un problema de aptitud, el problema es un problema de actitud. Y como hijos de Dios debemos de saber que si algo debe de caracterizar nuestro caminar, es que tengamos una actitud desafiante. No nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar. La persona que solo se preocupa se desgasta sin intentarlo. La persona que se ocupa invierte su capacidad, su fuerza, su vigor en aquello que desea conquistar y trascender. Así que este es un buen día, amada iglesia, para que entendamos que nuestras actitudes son más poderosas que nuestras aptitudes. Porque nuestras actitudes van a determinar anticipadamente el resultado de lo que podríamos intentar. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 14, verso 20 en adelante. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de nuestro Dios: el Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra. Fíjense nada más qué nivel de convicción tendrá Dios en lo que va a decir, que a continuación va a dictar una sentencia que será irrevocable debido a que anticipadamente está poniendo su nombre y su gloria como testigo de lo que va a soltar. ¿No dice la Escritura que no teniendo uno más grande por quien jurar su promesa, Abraham juró por sí mismo? Lo que va a soltar a continuación es tan fuerte, tan serio, que no solamente lo jura por sí mismo, sino también por su gloria que llena toda la tierra. Y dice: pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado, lea conmigo, una actitud diferente. Diga conmigo, una actitud diferente. ¿Sabe que cuando usted tiene una actitud diferente, una actitud desafiante, usted condena a aquellos que no la tienen? Usted los sentencia. Si todos hubieran tenido una mala actitud, posiblemente el trato de Dios para con el pueblo hubiera sido otro. Pero la actitud de Josué y Caleb sentenció una generación. Porque si dos pudieron tener una actitud correcta, los millones de israelitas pudieron haberla tenido también, pero no decidieron hacerlo. Cada uno de nosotros debe de tomar la decisión de cómo reaccionará ante la adversidad y ante la dificultad. Dice la palabra de Dios: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Luego continuamos leyendo, váyase por favor al verso 26. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se les cumplan sus deseos. ¿Cuáles eran los deseos del pueblo de Israel? Deseos que jamás externaron con palabras. Deseos que jamás pronunciaron quizá de forma abierta, pero que con sus actitudes lo demostraban. ¿Sabe usted que muchas veces no tenemos que decir con palabras lo que sentimos? Porque con nuestras actitudes o con nuestro lenguaje corporal lo dejamos muy en claro. Cerca del 80% de nuestra comunicación no es verbal. ¿Cómo se dio cuenta
que a esa persona a usted le gustaba, sin que se lo dijera? Pues por los ojitos, por la sonrisa. Un lenguaje corporal, de actitud. Usted no necesita que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Me caes mal. Porque con su actitud se lo grita. ¿No se han dado cuenta ustedes? Quizá en el trabajo, quizá fuera de casa con el vecino, usted sabe que a alguien le cae mal. ¿Por qué? Porque la actitud de esa persona se lo dice. La actitud del pueblo de Israel estaba diciendo a Dios qué es lo que ellos realmente querían. Y lo que ellos querían era una zona de confort, una zona de comodidad. Ellos no querían salir de esa área de refugio para enfrentar cosas que no podían controlar. Y Dios dice, esta generación, como no tiene la actitud desafiante, no tiene lo que se necesita para conquistar. Cada uno de nosotros debe de tomar esa decisión en razón de qué es lo que quiere alcanzar. El pueblo de Israel solamente estaba viendo el presente, los gigantes, las ciudades amuralladas, pero no estaba viendo que si tuvieran una actitud diferente, tal vez ellos tendrían que atravesar por un momento de dificultad, pero sus hijos y los hijos de sus hijos disfrutarían de ese paso de valentía. Nadie que quiera conquistar inicia teniendo una actitud derrotista. Nadie puede terminar un maratón de 20 kilómetros sin antes no salirse de su cama. Y lamentablemente hay muchas personas que quieren conquistar y trascender, pero no están dispuestos a esforzarse, no están dispuestos a sacrificar, no están dispuestos a hacer ajustes en su vida para poder trascender. Dice la palabra de Dios: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella, esa es la excepción de Dios, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Cuando no tenemos una actitud desafiante, estamos manteniendo las cosas que el cielo quiere soltar sobre nuestra vida en pausa hasta que se levanta otra generación que está dispuesta a arrebatar las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo más vivirás en pasividad y confort? ¿Cuánto tiempo más esperarás a que las circunstancias sean perfectas para entonces hacer un compromiso con Cristo? ¿Sabe? Hay personas que temen excesivamente al fracaso. Yo creo que un poco de temor siempre es saludable. Un poco de temor a fracasar puedo definirlo como prudencia. Pero cuando ese temor te sobrepasa, cuando ese temor te paraliza, entonces ese temor se convierte en un enemigo a vencer. Muchas personas dejan de experimentar en sus vidas el éxito, no por falta de aptitud, sino por temor a fracasar. Prefieren estar en su área de comodidad y dejan de ver más allá de lo que el presente les ofrece. Era lo que estaba pasando con Israel. Solo veían el obstáculo, la dificultad, pero se olvidaron de ver lo que en el futuro podían tener si ellos tenían una actitud desafiante. Las frustraciones de sus padres podrían haberlas heredado sus hijos, pero sus hijos determinaron tomar otra actitud. El pueblo de Israel estaba ante una gran oportunidad. Por fin estaban frente a la promesa. Ellos no entendían la actitud que debían tener. Ellos esperaban que como Dios estaba con ellos,
todo debía de ser fácil. ¿Y cuántos de nosotros hoy día no pensamos de la misma manera? Creemos que si algo es de Dios, debe de ser fácil. Y no es así. Hay cosas que son de Dios para su vida y que usted tiene que luchar por ellas, usted tiene que esforzarse por ellas, usted tiene que sufrir por ellas. Pero no nos gusta pensar de esta manera. Pensamos que si algo es de Dios, debe de ser sencillo y debe de ser fácil. Entonces, teniendo esta forma de pensamiento, el pueblo de Israel esperaba que un día llegara Moisés por la mañana y les dijera: este es el mensaje de Dios para ustedes. Entren a la tierra que les he prometido, y los pueblos que allí la habitan les dirán: bienvenidos, esta casa la construimos para ustedes, tómenla mientras nosotros nos vamos como nómadas. Eso jamás pasaría. Ellos tenían que tomar lo que querían por la fuerza. Y hay cosas que el cielo ya nos concedió, tenemos que tomarlas por la fuerza. Tenemos que luchar por ellas, tenemos que esforzarnos por ellas. Pero mientras ames tanto tu área de confort, no podrás trascender ni podrás alcanzar aquello que deseas por el simple hecho de que no tienes lo que se necesita para trascender. Te está faltando actitud. Puedes tener emoción, pero la emoción jamás tendrá lo suficiente para mantenerte en rumbo por mucho tiempo. Hay personas que están emocionadas cuando vienen a Cristo y dicen: yo quiero servir, pastor, yo quiero involucrarme, considéreme. Y apenas sienten 2 días de servicio y dicen: ya quiero renunciar. Se pasan una vida diciendo: Dios úsame, Dios úsame. Y cuando tienen que trabajar dicen: me siento usado. ¿Cuántas veces estamos teniendo esas actitudes? Y es porque no tenemos la actitud correcta. La Biblia nos enseña cuál es la actitud que nosotros debemos de tener y jamás perder de vista. La Biblia dice allí en Filipenses capítulo 2, verso 5, lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora dígalo usted, por favor. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Una vez más. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora con cita. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora cerrando sus ojos. ¿Fue difícil? Pero ve, muchas veces abrazamos nuestra área de confort y decimos: ¿para qué leo la Biblia si ni me grabo nada? En un instante, con un poco de determinación, usted ya se lleva un texto en su mente y en su corazón. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Y mientras meditaba en este pasaje, yo pensaba en la vida del Señor Jesucristo mientras Él caminó en esta tierra. Y hubieron varias cosas que comenzaron a brincar en mi mente y en mi corazón. Y hubieron algunas que me llamaron mucho la atención. Pero antes de abordarlas, yo quisiera preguntarle: ¿cuál considera usted que era la actitud de Jesús mientras que Él caminaba en esta tierra? ¿Usted se imagina que Jesús tenía una actitud pasiva? Como esa clase de personas que viven preocupándose sin ocuparse. Jesús producía los resultados. En una ocasión estaban multitudes rodeándolo y el lugar donde estaban no tenía un McDonald's cerca, así que le dijeron a Jesús: Señor, multitudes te siguen, ¿por qué no los mandas a un pueblo para que vayan y coman? Y Jesús se voltea y les dice: denles ustedes de comer. Jesús no está preocupado, Jesús está ocupado. La vida del reino de los cielos es una vida que se rige por el principio de acción-reacción. Si nosotros hacemos algo en fe, el cielo va a responder, el cielo va a respaldar tu vida. Pero necesitas tener esa actitud. Jesús tenía una actitud asombrosa. Él, en toda la extensión de la palabra,
tuvo una vida impresionante, maravillosa. ¿Y qué actitudes son las que quiero destacar de la vida de Cristo? La primera de estas tiene que ver con que Él tenía una actitud desafiante en la búsqueda del rostro de su Padre. Es decir, Jesús para orar tenía una actitud desafiante, no era pasivo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es usted en la búsqueda del rostro de Dios? ¿Cómo es usted en su vida de oración? Usted es de esas personas que dicen, Señor, gracias por el día. ¿Cómo está buscando a Dios en oración? Queremos más fortaleza espiritual, queremos más unción, queremos trascender en nuestro ministerio, pero no estamos dispuestos a buscar a Dios con verdadera pasión en nuestra intimidad de oración. Tenemos que cambiar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. A partir del verso 22 en adelante. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Diga conmigo, Él despedía a la multitud. Solamente quiero ponerles un pequeño ejemplo en comparativa. Nosotros somos una congregación muy pequeña, pero en ocasiones cuando al término del servicio tengo que despedirlos, tengo que hablar con algunos de ustedes, algunos se acercan para consejería o para orar. Hay ocasiones en las que cada una de estas atenciones consume mayor o menor tiempo. De manera que por lo general los días domingos su servidor, después de haber terminado una reunión a la 1:30 de la tarde, viene comiendo aproximadamente a las 5 de la tarde, después de haberme desocupado de todo lo que tengo que hacer en relación al ministerio. Estoy hablando de una congregación pequeña. Ahora te estoy hablando de las multitudes que seguían a Jesús. Diga conmigo, multitudes. Jesús no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Así que el nivel de gracia sobre su vida era impresionante. Él era un hombre que predicaba N veces y miles de veces que su servidor, mucho mejor. Era un hombre con un carisma tal que los niños querían estar cerca de él. La gente quería estar con él. Las multitudes lo apretujaban para simplemente poderlo tocar. Imagínese cuánto tiempo él invertía en despedir a la gente. Era el clásico, ¿no? Jesús decía, a ver, todos los que están enfermos, pasen, voy a orar por ustedes. Y algunos decían, no, yo aquí en mi lugar. Y al final se acercaban, ora por mí. Ya les había hecho el llamado, ¿por qué no pasaste? O algunos que tenían problemas y querían contarles la letanía. Es que tengo un problema, a ver, cuéntame. Es que fíjese, voy a comenzar desde el principio. Hace como 30 años. Y Jesús teniéndole paciencia, en serio. ¿Y qué más? A ver, apúrate. Imagínese cuánto tiempo le consumía esto. Entonces dice la palabra del Señor que Él se quedó despidiendo a la multitud, mientras que envió a sus discípulos a que se adelantaran. Verso 23, dice la palabra de Dios: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Jesús tenía una pasión por buscar el rostro de su Padre. Jesús tenía una determinación para que no pasara un solo día en el cual Él no tuviera un encuentro real y sobrenatural con Dios. Estaba cansado. ¿Tú crees que era fácil predicar varias veces por día? ¿Tú crees que era sencillo estar ministrando tanto enfermo, tanto endemoniado, estar dando tantos consejos? Hay ocasiones en las cuales estás en consejería pastoral y son tantos los problemas que tienen las personas que se abren a ti, que terminas realmente con un mundo de problemas sobre de ti.
Y son circunstancias que tienes que aprender a manejar y gobernar para que no te consuman. Pero hay un impacto emocional. Entonces Jesús está enfrentando todas estas situaciones. Y te aseguro una cosa, había ocasiones en las cuales ni siquiera lo dejaban comer. Apenas iba a morder su tortita y ya tenía alguien: oye Jesús, una pregunta. Como algunos por ahí, 3 cosas y son 50. Y él aquí viendo nada más su torta. Sí, hazle así como dijo Moisés, ya lo sabes. Él podría haber puesto miles de pretextos para no buscar a su padre. Él podría decir, como muchos de nosotros: Dios sabe que estoy cansado. Pero él tenía una actitud desafiante para buscar el rostro de su padre. ¿Cuál es su actitud para buscar a Dios en oración? ¿Cuál es la actitud que estás demostrando? Con palabras podemos decir: oh Dios, es un deleite estar en tu presencia. Pero ¿cuál es tu actitud real? Unas pueden ser nuestras palabras y nos adornamos. Pero ¿cuál es tu actitud real al buscar el rostro de Dios en oración? Otra cosa que me impacta acerca de la actitud de Jesús es que Él tenía una actitud desafiante para esforzarse en obedecer a Dios. ¿Cuánto te estás esforzando tú por obedecer a Dios, por obedecer sus mandamientos? Mira, cada uno de nosotros enfrentamos diferentes luchas, diferentes dificultades, sí. Pero ¿cuál es la determinación de tu corazón? Lamentablemente hay muchos de nosotros que, lejos de combatir contra los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, los fomentamos. Y lamentablemente no alcanzamos el nivel de victoria que Dios desearía darnos por el hecho de que no tenemos una actitud desafiante en esforzarnos para obedecer a Dios. Jesús decía lo siguiente, acompáñeme a Juan capítulo 8, verso 29. Él decía cosas como estas: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Diga conmigo: siempre hago lo que le agrada. Una vez más, siempre hago lo que le agrada. Una vez más, siempre hago lo que le agrada. Jesús buscaba con determinación cumplir con la voluntad de su Padre, obedecerlo. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros como pueblo de Dios no estamos teniendo esa misma actitud desafiante y de conquista para obedecer a Dios. Nos relajamos con facilidad y nos olvidamos de aquello que necesitamos hacer para alcanzar el bien que deseamos. Otra actitud que me encanta en la vida de Cristo y que realmente es todo un desafío, tiene que ver con tener y mantener una actitud desafiante en la búsqueda de la santificación personal. Todos nosotros estamos acostumbrados a ser llamados un pueblo santo. Y somos un pueblo santo en lo general, por la gracia y el favor de Dios para con todos aquellos que creen en Jesucristo. Pero mi pregunta va mucho más allá. Tiene que ver con tu vida personal, con tu vida íntima. ¿Cómo estás caminando en el área de la santificación personal? Caminar en santidad tiene que ver con mantenerte en contacto con la fuente de la santidad. Hay personas que están pensando que ellos producirán la santidad, pero la santidad no procede del ser humano, la santidad procede de Dios. Y esa santificación en nosotros se da solamente a través del contacto que el ser humano tiene con la sangre de Cristo Jesús.
Porque es esa sangre la que nos justifica ante Dios. Es esa sangre la que nos limpia de todo pecado. Y la acción del Espíritu Santo en nosotros comienza ese proceso de santificación. Pero lamentablemente muchos de nosotros nos entregamos con avidez a nuestras pasiones. Ni siquiera nos esforzamos por resistir un poco. No necesitamos que el diablo nos ponga una zancadilla, solitos nos tiramos. ¿Y usted cree que con esa actitud vamos a conquistar? ¿Con esa actitud vamos a trascender? ¿Con esa actitud podremos decirle a la siguiente generación: Dios es real y Dios puede hacer las cosas de forma mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o esperar? Estamos siendo como aquella generación incrédula, carente de actitud, diciéndole al mundo: no podemos vivir de una forma santa y digna. Sí podemos vivirlo por el Espíritu que está en nosotros, pero cada uno de nosotros debe de esforzarse por mantenerse unido en su relación con el Espíritu Santo. Habrá ocasiones en las cuales el nivel de presión, el nivel de tentación pueda superarte, y en algunos momentos quizá no tengas la fortaleza para resistir, pero tu nivel de convicción en relación a lo que requieres para poder caminar con Cristo será lo que te haga volver a tener un encuentro con la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros debe de tomar la decisión en relación a la santificación personal. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 17, versos 18 en adelante, algo muy importante. Y Jesús dijo lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos, lea conmigo, me santifico a mí mismo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese qué tremendo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, y la verdad es absoluta. La verdad es perfecta. La realidad es temporal y pasajera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces Cristo es la verdad absoluta, es la verdad perfecta. Y Él dice: por causa de aquellos que han de creer en mí, por causa de aquellos que pondrán su confianza en mí, me santifico aún más, para que ninguno de ellos pueda tener tropiezo en su vida. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Cómo se imagina a Jesús? Por ahí algún sector religioso dice que Jesús era horrible, para que no tuviera pegue con las mujeres. Se basan en Isaías capítulo 53, cuando dice que su aspecto no era deseable. Pero pasan por alto lo que dice el capítulo 52 en relación al argumento del capítulo 53. El capítulo 52 de Isaías dice que desfiguraron el rostro de Jesús a puñetazos. Pero David dice que Jesús, hablando proféticamente acerca del Cristo, que era el más deseado de todos los hombres, había gracia sobre su vida. Entonces Jesús era un hombre muy atractivo. Así que imagínese, piensa usted por ahí que habría alguna discípula que dijera: ay, el maestro. Piénselo con naturalidad, no se rasgue los vestidos. ¿Habría alguna por ahí que dijera: el maestro es muy guapo, muy atractivo, se ve muy bien, más cuando habla así serio y dice: un sembrador salió a sembrar? ¿Ah? Y no, y Jesús, ¿usted cree que por ahí habría alguna discípula que fuera más aventada con Jesús? ¿Jesús le gustaría a alguna chica de las que le rodeaban? No, a él no le gustaban. No sea religioso, estoy hablando de la parte humana de Cristo. Y si Él fue tentado en todo, como lo es usted, créame, le gustaban.
Pero por causa de usted y por causa mía, Él se santificaba a sí mismo para que ninguno de nosotros hallara tropiezo e imperfección en Él. Él tenía un compromiso con la santificación personal. Y muchas veces nosotros no estamos mostrando ese nivel de compromiso. Cada uno de nosotros debe de determinar si en su vida va a predominar una actitud pasiva o una actitud desafiante. ¿Qué va a predominar en ti? Tal vez la persona de al lado ya tomó su decisión. La persona que está atrás de ti ya tomó su decisión. Quien está delante de ti ya tomó su decisión. Pero no debería de influir sobre nuestras vidas lo que el de atrás, el de al lado o adelante decidan, sino lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Qué quieres alcanzar? Jesús dijo: y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es tu actitud en relación a la tentación, al pecado? Es que Dios sabe que soy débil. Sí, Él sabe que eres débil, pero lo que Él quiere ver en tus momentos de debilidad es cuánta convicción hay en ti para poder perseverar y esforzarte por no pecar. Porque su palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En qué áreas de la vida eres débil? Cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia debilidad. Entonces cada uno de nosotros será débil en diferentes áreas. La pregunta es: ¿cuánto te esfuerzas para que esa debilidad en ti no te gobierne? Para que siga brillando en ti la santidad que como hijo de Dios es propio que tengas. No estoy diciendo que ya debes de ser perfecto y que no te vas a equivocar. Estoy hablando de tu actitud ante la vida. Porque si tropezamos, si caemos, tenemos delante de Dios a un abogado que es Jesucristo. Pero muchas veces Él es solo nuestro pretexto para hacer lo que se nos pega la gana. Y ese es el problema. No estamos teniendo una actitud desafiante. Amada iglesia, busquemos que la santificación personal en nosotros crezca. Amén. La cuarta cosa que me impresiona de la actitud de Cristo es su forma de dar. En Hechos capítulo 20, verso 35, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace recordar algo que era básico y determinante en la vida de Jesús. Y era su manera de ver la vida, de ver sus posesiones, de ver lo que alcanzaba. Y él no entendía otro propósito del tener algo, sino era para bendecir a otros con lo que tengo. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 20, verso 35: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Diga conmigo: hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando dar te implica un sacrificio, ¿qué haces? No, pues mejor que se quede en la Biblia. Jesús tenía una actitud desafiante para dar. ¿Por qué? Porque su visión no estaba en el presente, su visión estaba en el futuro. Cada uno de nosotros debe de tener la actitud como la de Cristo Jesús. Nuestra actitud debe de ser como la de Él.
La Biblia nos enseña que aún en la etapa más difícil de la vida del Señor Jesucristo, Él mantuvo una actitud desafiante. Y Lucas capítulo 9, verso 51 nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que Él debía de ser recibido arriba, qué forma tan elegante de Lucas de decir, llegó el tiempo de la aflicción para Cristo. Porque la carta a los hebreos nos dice que a pesar de que Jesucristo era hijo, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Y por su obediencia y su reverencia fue escuchado por Dios. Llegó un momento de aflicción para la vida del Señor. ¿Y sabe cuál fue su actitud? Dice la Biblia que afirmó su rostro para enfrentar la adversidad. Jesús sabía que había llegado el momento de enfrentar la dificultad. Sabía que uno de los 12 lo habría de traicionar, que él sería entregado en manos de pecadores, que sería lastimado, que sería humillado, que sería quebrantado. Y ese momento estaba a las puertas. ¿Qué hace usted cuando enfrenta una situación de la cual no tiene control y de la cual parece que lo único que usted puede esperar es derrota? ¿Toma una actitud pasiva de preocuparse, de simplemente decir no voy a poder? ¿O toma una actitud desafiante para enfrentar la adversidad y superarla? Dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo en el que Él debía de morir, en el que Él debía de ser humillado, en el que Él debía de ser traicionado, en el que Él debía de ser abandonado, afirmó su rostro para ir a donde la palabra de Dios le había dictado que fuera y donde el propósito de Dios se cumpliría. Para muchas personas, el que Cristo haya muerto en la cruz representa un sinónimo de debilidad. Pero déjeme decirle una verdad. Cuando Cristo caminaba hacia esa cruz, Él no tenía en mente el ser vencido por esa cruz, sino que a través de esa cruz, como está escrito, Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Para Jesús era una victoria. Una victoria sobre el diablo, una victoria sobre el pecado, una victoria sobre la muerte. Esa es la maravilla del Evangelio. El poder ver a Cristo colgando de una cruz, pero venciendo todo lo que el hombre no pudo superar. Afirmó su rostro para que las peores circunstancias vinieran sobre de Él. Y Él, siendo inocente, se convirtiera en pecado por usted y por mí, para acercarnos a Dios. El justo tratado como criminal para que yo pueda acercarme a Dios. Y es por este motivo que cada uno de nosotros debe de valorar la cruz de Jesús. Cuando un ser humano deja de conmoverse ante la imagen de la cruz, se ha desviado de su destino. Para muchos, hoy día, hablar de la cruz de Jesús es hablar como de cualquier otro tema polémico. Nadie llega a un acuerdo. Pero lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia la cruz? ¿Qué es lo que vas a hacer con aquello que Dios está presentando delante de ti, que requiere de que salgas de tu área de comodidad, que requiere de un mayor esfuerzo de tu parte? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a responder? La Biblia está plagada de hombres y mujeres que determinaron su destino por la actitud que tomaron. Y tiempo me faltaría para hablarles de hombres como Elías, el cual describe la palabra de Dios como un hombre con debilidades como las nuestras, pero con una actitud desafiante. Elías no era un hombre que esperaba que las circunstancias le permitieran hacer algo
para que Dios se glorificara. Elías era un hombre que provocaba al cielo. Era un hombre que sabía conectar al cielo con la tierra para que las cosas se dieran. Y esa clase de hombres es las que Dios está buscando. Esa generación es la que Dios quiere levantar en ese tiempo. Podríamos hablar de mujeres como Esther, que arriesgó su vida para que la voluntad de Dios se cumpliera en su pueblo. Mujeres como Débora, que cuando no hubo un hombre que tomara la determinación y la estafeta de caminar al frente, ella dijo: no por ello Dios dejará de ser glorificado. Esa clase de hombres y mujeres son los que el cuerpo de Cristo necesita. Y por ese motivo me atrevo a decir lo siguiente, y estas palabras son para todos los líderes, los futuros pastores y pastores que me escuchan. Lo que le hace falta al cuerpo de Cristo no son más obreros, sino que la actitud de los que ya hay sea como la de Cristo. Muchas veces nos la pasamos lamentando y hacemos de pretexto y justificación ese pasaje que dice que la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy Dios nos ha bendecido con quienes Él ha querido. Pero el problema por el cual la iglesia no está trascendiendo es porque aquellos que le han dicho al Señor: heme aquí, no tienen una actitud desafiante como la que tuvo Cristo. Entonces tenemos mucho por avanzar y buscar ser cada día como Jesús. David fue un hombre a tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Es el único hombre que, así como Jesús, fue rey, sacerdote y profeta. David, en un momento de su vida, enfrentó a un gigante. Y David tomó esa decisión porque tenía la actitud correcta para alcanzar lo que él deseaba. David no mató a Goliat por diversión. Se atrevió a intentarlo confiando en el Señor. Él podría haberse lavado las manos y haber dicho: yo solo vine a traerles estas tortas de frijoles con queso, ahí nos vemos, me mandó mi papá, aquí están. Pero cuando David llegó al campamento del ejército de Israel y escuchó que Goliat los insultaba, los amedrentaba y los intimidaba, hubo una pasión en su interior que despertó. Y él dijo: ¿quién es este incircunciso para desafiar así al ejército del Dios viviente? ¿Qué necesitas escuchar para que la pasión en ti se despierte? Para que el fuego en ti vuelva a arder. ¿Qué quieres atravesar? Para que entonces tomes con determinación y seriedad el hecho de que hay mucho por conquistar en tu vida personal. La Biblia dice que David se atrevió a pelear contra Goliat porque confiaba en el Señor. Esto es verdad. Había un celo en su interior porque la voluntad de Dios se cumpliera. Pero también tenía una motivación, y es que David había escuchado que quien matara al gigante se casaría con la hija del rey. Para poder trascender, no necesitas simplemente tener determinación, necesitas también desearlo. Porque muchas veces nuestra vida de oración, nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida de santificación personal, nuestra vida de sacrificio para dar no trasciende, porque tenemos la determinación, pero no la pasión. La determinación está en tus pensamientos, la pasión se aloja en el corazón. Y si no hay pasión en ti por ver el propósito de Dios cumplido en tu generación, te pregunto, ¿qué te moverá? Si no te mueve la cruz de Jesús, ¿qué te moverá? ¿Cuál será tu actitud en los próximos meses, en los próximos años, cuando se trate de trascender en tu vida personal, en tu vida familiar,
en tu vida laboral o en tu vida espiritual? ¿Cuál será tu actitud? ¿Una actitud pasiva de conformismo, de apatía, de indiferencia? ¿O vas a tener una actitud desafiante, donde vas a enfrentar las circunstancias de la vida y vas a proponerle a la vida lo que quieres alcanzar? Si tú esperas tener aquello que anhelas en tu corazón y esperas a que la vida te lo dé, tal vez la vida jamás te lo dé, porque justo solo es Dios. La vida no es justa, ni esperes que lo sea, porque vivirás frustrado toda tu vida. Solo hay uno que es justo, uno que es verdadero, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que dejemos de tener una actitud pasiva y tengamos una actitud desafiante. Y si Dios ya nos confirmó acerca del rumbo que quiere que caminemos, entonces salgamos de nuestra área de confort, nuestra área de comodidad, y creámosle a Dios, porque aunque sea difícil, habremos de alcanzar lo que Él nos prometió. Amén. ¿Lo quiere así? Póngase de pie, vamos a orar y dar gracias. Maravilloso Dios, eres hermoso, eres incomparable. Cristo, tú eres el baluarte de nuestra vida, el ancla de nuestra fe. Y lo primero que quiero, Señor, hacer al presentarme ante ti es pedirte perdón por mis pecados. Te pido perdón por todas aquellas cosas con las cuales te he ofendido y aquellas con las cuales he transgredido tus leyes. Y también presento a este pueblo que, como yo, ha tropezado, se ha equivocado, pero confiamos en tu gracia y confiamos en tu favor. Reconocemos que has tenido mucha paciencia con nosotros. Reconocemos que tus misericordias son nuevas cada día y que no nos has pagado conforme a nuestros hechos, sino que tu bandera para con nosotros ha sido amor. Despierta nuestro corazón para volver a ti. Despiértanos para buscarte. Que nada en nuestra vida nos impida ser más como tú quieres. Cámbianos, Señor. Danos una actitud desafiante. Y que, Padre, tu nombre sea glorificado en nosotros. Que tu Espíritu Santo esté provocando en nosotros una incomodidad santa, para con mayor determinación buscar caminar junto a ti. Señor, sé tú en nosotros. Cristo, glorifícate. Padre, nos ponemos en tus manos rogando que cada una de las palabras que tu Espíritu Santo habló a nuestra vida no caigan a tierra, sino que tú seas glorificado en ella. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya.